beneficio de los trabajadores. Es necesario, compañeros, que tomemos conciencia. Cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia. Algunos van a llegar a ser dirigentes, y cuando estén como dirigentes se van a acordar de esta palabra. ¿Cómo soy capaz de estar sentado y peleando y defendiendo a mis compañeros? ¿Y cómo puede haber algunos, inclusive dirigentes, que en lugar de unir dividen, que en lugar de fortalecer debilitan? Pero yo tengo un proverbio oriental, y ese proverbio oriental dice: me sentaré en la puerta de mi tienda para ver pasar el cadáver de mi enemigo. Cuando uno trabaja de buena fe, cuando uno trabaja limpiamente, cuando uno actúa en conciencia por el beneficio de su colectivo, no personal, ni para unos cuantos, sino para todos, para que se beneficien a todos, uno se va a su casa tranquilo, puede dormir tranquilo y puede descansar en paz tranquilo. El que no lo hace, es bien difícil que duerma tranquilo. Siempre la conciencia lo acusa de divisionista, de oportunista, de traidor, de convenido. Nosotros tenemos errores, porque somos humanos, tenemos errores. Pero esta elección de hoy día y hoy, esta convocatoria que se hizo, los agradezco y les felicito, sin bajar la base, sin aprobación de la asamblea, es para demostrar a Telefónica que este pliego se va a luchar, este pliego lo vamos a pelear, vamos a tratar de conseguir los mejores beneficios, principalmente lo que hemos estado gritando: basta ya de discriminación, basta ya de a unos darles unos beneficios y a otros otros beneficios. No solamente a los de ex-Entel, también tenemos compañeros de ex-CPT que están discriminados. Por eso, compañeros, yo les pido que tomemos conciencia de que esta convocatoria puede volverse a repetir. Y no solamente con 2 o 3 días de anticipación, es muy probable que sea el mismo día cuando nos enteremos que hay alguna actividad en la cual tengamos que demostrar a la empresa que estamos capaces de movilizarnos en el momento que decidamos convocarnos. En forma sorpresiva, sin que se entere la empresa inclusive. Simplemente nos llamamos por teléfono, o bajan los dirigentes a los edificios y dicen: hoy todos estamos en tal lugar, para demostrar que somos una fuerza organizada, que tenemos un lema que se llama unión, pero nuestra fuerza es la organización. Y les pedimos a todos ustedes, a cada uno de ustedes, que confíen, que este pliego lo vamos a pelear, que tenemos que ganar la conciencia de las nuevas generaciones, que confíen en la organización sindical, que no se dejen llevar por los cantos de sirena de la administración, sino que confíen que este grupo humano de sindicalizados es un sindicato. En la medida que esté unido, en la medida que sea un puño, en la medida que pueda ser convincente sus acciones, pueden lograr conquistas como lo hemos logrado en toda nuestra historia. En toda nuestra historia ha sido una historia de luchas y de conquistas, de confrontaciones, de ganar no solamente estabilidad, sino beneficio para todos. Por eso, compañeros, también los invoco, les pido por favor, cada trabajador debe tratar de convencer al no sindicalizado para sumar las fuerzas, para sumar las fuerzas del sindicato, para que ese 35% pueda llegar a un 50% o más, para que de 3.500 trabajadores podamos tener 3.000 trabajadores sindicalizados. Hicimos una huelga con cerca de 1.000 trabajadores, con una huelga que obtuvo una sentencia como la que ustedes conocen, una huelga que pudo permitir la reposición de todos los despedidos. ¿Qué podríamos hacer si fuéramos 3.000 o 4.000? Sí. ¿Y sabes por qué está tan bien? Porque están los ocupados de la medicina, están los ocupados del electricismo, y vienen los ocupados de los grandes países que son importantes, como los orientales, Japón, China, los mismos unidos. Son pueblos unidos, son pueblos convencidos que unidos como nación puede salir adelante. Nosotros tenemos que aprender de él. Ojalá nuestro país tenga el frente algún día a ser una nación unida para sacar este país adelante. Pero por lo menos hagamos que nuestros sindicatos se mantengan fuertes y unidos para lograr
los beneficios que todos queremos. Esa unidad es necesaria, ese crecimiento es importante. Convencer a los no sindicalizados, tratar de convencer a los nuevos trabajadores, nuevos afiliados, a que confíen en la organización, que discrepen, es cierto, que discutamos de verdad, que prevalezca la mejor idea que beneficie a todos y no que beneficie a uno o a dos personas. ¡Viva el sindicato! ¡Viva! ¡Viva la unidad sindical! ¡Viva! ¡Viva nuestro pliego de reclamo! ¡Viva! Gracias, compañeros. ¡Unidad sindical! ¡Unidad sindical! ¡Unidad sindical!